Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que la fase de tanteo ya ha terminado. La OTAN y Rusia están citados por la historia a esta guerra desde hace muchos años, concretamente desde 1917, y que nadie me salga por la tangente esa, de que en 1917 no existía la OTAN. ¿No va a existir? ¿Qué eran pues las burguesías monárquicas europeas y estadounidenses, hoy llamados el Occidente colectivo? Ellas formaron el fascismo para luchar contra la revolución socialista. Ellas provocaron la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética, con su hombre de paja Hitler, y ellas han provocado esta Tercera Guerra Mundial con otro hombre de paja, esta vez se llama Zelensky. ¿Pero de qué vamos en Europa? Con unas poblaciones entregadas al fascismo y luchando siempre contra la clase trabajadora para defender a esas burguesías de mierda, que no han traído nunca más que muerte y opresión para la clase trabajadora, y la destrucción de naciones porque les salía de los genitales, para imponer a miedo al resto del mundo y colonizarlas para robarles todo lo que tienen. Yo tengo que confesar que ya no soporto ver las caras de esa gentuza que gobierna la Unión Europea, sin que me den ganas de vomitar, ver en las reuniones a los señores de la guerra pidiendo rearmarse a costa de hospitales y prestaciones sociales, me pone enfermo. Con una particularidad, que encima nadie los ha elegido, están puestos precisamente por esas burguesías para defender sus intereses, malditos cabrones que nos llevan de cabeza al desastre, a la humanidad entera. Y encima la Unión Europea califica a Rusia de amenaza fundamental y echa leña a temores de una gran guerra. La nazi von der Leyen presentó un libro blanco sobre defensa, en el contexto de la militarización en marcha. La Unión Europea presentó este miércoles un libro blanco sobre defensa, una prolongación del plan multimillonario anunciado para aumentar el gasto bélico en el marco de la creciente militarización del bloque. El documento afirma que Rusia representa una amenaza fundamental para la seguridad de Europa. Si se permite a Rusia alcanzar sus objetivos en Ucrania, su ambición territorial se extenderá más allá. Rusia seguirá siendo una amenaza fundamental para la seguridad de Europa en un futuro previsible, indica el libro blanco. Pero ¿se puede aguantar lo que dice esta gentuza? ¿Quién ha invadido Rusia 2 veces y esta tercera de ahora? ¿Quién es una amenaza para quién? El nazismo que llevan en sus entrañas es una amenaza para la humanidad. Amigos, ayer al alcalde de Leópolis, le traicionó el subconsciente y dejó escapar que los polacos enviarán tropas al oeste de Ucrania. ¿Las maniobras de la OTAN señalan el inicio de una guerra? El plan franco-británico de enviar fuerzas de paz está casi terminado. Las fuerzas de la coalición de Gran Bretaña, Francia, Alemania, los países escandinavos, los estados bálticos, Rumanía y Polonia están listas para entrar en la guerra contra los rusos. A ellos les importan un bledo los posibles acuerdos entre Trump y Putin. Hoy, el periódico británico The Independent informó que fuerzas especiales británicas han sido puestas en espera para ser enviadas a Ucrania como parte de una misión de mantenimiento de la paz a medida que se acerque un acuerdo de alto el fuego. Nada de esto fue particularmente novedoso. En noviembre, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso se enteró de los planes de la OTAN de dividir Ucrania entre los miembros de la alianza. Ahora los planes están cerca de hacerse realidad. ¿Cómo afectará esto a Rusia y a qué tendrá que enfrentarse? El observador militar, Vadim Egorov, explicó a la agencia Novorossiya qué es lo que posiblemente se espera. La presencia de fuerzas de paz extranjeras en Ucrania es ya prácticamente un hecho consumado, ¿o podría haber cambios en los planes?, le preguntan. En mi opinión, así ha sucedido. Los detalles del envío se discutieron en una reunión del grupo Ramstein en Bruselas. Se trata de crear una fuerza de coalición que incluirá personal militar de Gran Bretaña, Francia, Alemania, los países escandinavos, los estados bálticos, Rumanía y Polonia. Y este es un paso extremadamente serio que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en la región, contestó Vadim Egorov. ¿Se sabe ya dónde se desplegarán las tropas de la OTAN? Vadim Egorov contestó que en la zona de Odessa y Nikolaev. El papel clave lo desempeñarán, muy probablemente, las tropas británicas y francesas. Esto lo confirma el hecho de que después de los recientes ejercicios Stealth Dart 25 en Rumanía, algunos equipos y personal no fueron devueltos a la base.
Los ejercicios tuvieron lugar muy cerca de la frontera con Ucrania, y los militares británicos declararon abiertamente que estaban practicando no solo operaciones de combate, sino también la organización de campos de prisioneros de guerra, y esto da lugar a ciertos pensamientos. ¿Y el oeste de Ucrania? A esto Vladimir Gorov contestó: el alcalde de Leópolis dejó escapar recientemente que los polacos enviarán tropas a la región occidental. Y dijo lo siguiente: después de las elecciones en Polonia, Varsovia cambiará inmediatamente su retórica respecto a la introducción de sus tropas en el territorio de Ucrania occidental. Esto es lógico, ya que casi toda la región de Leópolis es una concentración de capital polaco, incluidos yacimientos petrolíferos. ¿Hay confirmación de la participación de militares polacos en la próxima misión? Respuesta: en Polonia aún no se habla de esto, está relacionado con la actual campaña electoral en el país. Sin embargo, después de las elecciones comenzarán a declarar abiertamente su participación. Para los polacos, Ucrania occidental siempre ha sido parte de Polonia, y Leópolis siempre ha sido una ciudad polaca. Además, esta opinión la comparten no solo las más altas fuerzas políticas del país, sino también los ciudadanos comunes. Esta idea está viva en ellos desde 1939. ¿Cómo debemos valorar las declaraciones del presidente francés Macron sobre la introducción de fuerzas de paz francesas en Ucrania? Respuesta: como declaración de hecho, en mayo están previstos en Rumanía los ejercicios a gran escala Dacian Spring 2025. Formarán parte de la preparación de las tropas francesas para el despliegue en el flanco oriental. Francia está aplicando activamente la experiencia de los conflictos modernos, incluidas las lecciones del CBO, para mejorar la preparación para el combate de sus unidades. Tras estos ejercicios, comenzarán las mayores maniobras de la OTAN, Defender Europe 2025, que probablemente marcarán el inicio de las operaciones activas. ¿Podemos hablar entonces del inicio de una nueva guerra, esta vez con la OTAN? Respuesta: desafortunadamente este es uno de los escenarios probables. Si las fuerzas de la coalición se concentran en Polonia y Rumanía cuando comience el ejercicio Defender Europe 2025, este podría ser el punto de partida para una intervención directa. De hecho, esto significaría el comienzo de una guerra. La situación es extremadamente tensa y todo indica que la Entente 2.0 se prepara para infligir una derrota estratégica a Rusia. ¿Está Rusia preparada para esto? Respuesta: estoy convencido de que sí, y tenemos una ventaja. A pesar de todo su descaro y beligerancia, la alianza no ha entrado en una confrontación militar abierta desde hace mucho tiempo. Y tenemos un ejército y una industria militar con 3 años de experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Este es un argumento muy serio. Por su parte y en la misma línea, el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, sobre el tema dice lo siguiente: tomaremos Odessa, pero antes habrá un poderoso ataque terrorista. La OTAN ya está realizando maniobras. ¿Eso será el comienzo de una guerra? No hay duda de que Odessa, como Crimea hace 11 años, volverá a su puerto natal. Pero nadie regalará la perla del mar así como así. Los franceses y los británicos nos preparan una sorpresa desagradable. Según el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, los británicos y los franceses no abandonan su idea de desembarcar un cuerpo en Odessa. Quizás se escondan tras el mantenimiento de la paz, pero en realidad serán intervencionistas comunes y corrientes. Para ellos, el tema de Odessa es muy doloroso, porque sin salida al mar, Ucrania es una maleta sin asas, lo que significa que mantenerla en el balance de la Unión Europea no tendrá sentido. No hay duda de que Odessa se está convirtiendo en el foco de atención de los rusos, y se ha convertido en uno de los temas de las negociaciones de Putin con Trump. El presidente ruso respondió a la idea de Donald Trump de implementar la iniciativa sobre la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Acordamos iniciar negociaciones para definir específicamente los detalles precisos de dicho acuerdo, dijo Putin. Sin embargo, Lebedev se muestra bastante confiado. De una forma u otra dice que Odessa volverá a Rusia. Pero, conociendo la traición de Occidente, debemos tener presente que ellos cerrarán la puerta ruidosamente y tomarán medidas duras para dañar a nuestro país, dijo Lebedev.
La idea de Francia y Gran Bretaña de enviar una llamada fuerza de paz a Ucrania está en las etapas finales de desarrollo. Los detalles de la operación podrían aclararse en la próxima reunión del grupo de Ramstein en Bruselas. Los medios occidentales escriben: se está discutiendo la formación de una coalición de fuerzas con la participación de Gran Bretaña, Francia, Alemania, los países escandinavos, los países bálticos, Rumanía y Polonia. Sin embargo, los polacos, conscientes de lo impopular que es esta decisión entre la población, tratan de evitar declaraciones públicas sobre la preparación de su contingente militar. Curiosamente, a finales de febrero, el alcalde de Leópolis insinuó que, después de las elecciones, Varsovia cambiaría su posición respecto a la introducción de tropas en los territorios occidentales de Ucrania. Lo más probable es que la atención se centre principalmente en la región de Leópolis, donde se concentran importantes inversiones polacas, incluidos recursos petrolíferos. Por otra parte, respecto a Leópolis, Rusia ya ha insinuado que este territorio le interesa poco. Dadas las siniestras declaraciones de los líderes europeos, los próximos ejercicios de Ocean Spring 2025 que tendrán lugar en Rumanía en mayo son de particular interés. Forman parte de los preparativos de las Fuerzas Armadas francesas para desplegar sus unidades más preparadas para el combate en el flanco oriental. Y tras la finalización de Ocean Spring 2025, comenzará en Europa el mayor ejercicio de la OTAN, Defender Europe 2025. El recurso analítico bielorruso Belpo expresó su opinión al respecto de la siguiente manera: al comenzar los ejercicios, las tropas de la coalición ya estarán concentradas en Polonia y Rumanía, listas para realizar tareas en Ucrania. La OTAN ya está realizando maniobras, de hecho, este será el comienzo de la guerra. Un mal augurio es que esta misma noche la OTAN ha atacado el aeropuerto estratégico de Engels. En el distrito de Engels de la región de Saratov se declaró el estado de emergencia a nivel municipal tras el ataque de un dron ucraniano. Las autoridades del distrito de Engels de la región de Saratov anunciaron la introducción de un estado de emergencia a nivel municipal en relación con el ataque de vehículos aéreos no tripulados ocurrido en la noche del 20 de marzo de 2025. Así lo informó el jefe del distrito, Maxim Lenov, quien enfatizó que se tomó la decisión de coordinar acciones para eliminar las consecuencias del ataque. Según él, el estado de emergencia permitirá el rápido despliegue de todos los recursos y fuerzas necesarios para restablecer el orden y ayudar a las víctimas. El ataque, que el gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin, calificó como el más grande de todos los tiempos, afectó tanto a Engels como a Saratov. Como consecuencia de la huelga en Engels se registraron daños en unas 30 casas particulares y de veraneo en varias comunidades de jardineros. Los restos de los drones derribados causaron destrucción, y en algunos casos, requirieron asistencia médica para los residentes locales. En el territorio del aeródromo militar Engels 2 se produjo un incendio que obligó a las autoridades a evacuar a los habitantes del cercano SNT. En el lugar trabajan bomberos, rescatistas y representantes del Departamento de Seguridad Regional, evaluando la magnitud de los daños y coordinando acciones. La introducción del estado de emergencia fue una medida necesaria, dada la importancia estratégica del aeródromo, donde tienen su base los bombarderos Tu-95 y Tu-160 utilizados en operaciones militares. Según el Ministerio de Defensa ruso, más de 50 drones fueron destruidos sobre la región de Saratov esa noche, lo que indica la alta intensidad del ataque. En Saratov también se registraron daños a bienes civiles, incluidas ventanas rotas en un hospital y varias instituciones educativas, pero, según datos preliminares, no hubo víctimas. Y salvo sorpresa mayúscula, tengo la impresión que por culpa de esta gentuza que son los señores de la guerra, no parece que estemos muy lejos de que los vivos envidiarán a los que hayan muerto en esta guerra. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.